Busquen sus Biblias, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Esta mañana comenzamos a mirar lo que la palabra nos enseña en cuanto al ministerio de Jesucristo. En los 40 días, cuando Él estuvo en la tierra ministrando a su iglesia, después de haber resucitado y antes de ascender a la diestra del Padre. Y esta mañana vimos que en Juan capítulo 20, lo cual sucede la misma noche del domingo de resurrección, que Cristo comenzó un labor de preparar la iglesia. Y Él hizo tres cosas, las cuales nosotros estudiamos en la mañana. Primero, Él comisionó a la iglesia. Entregó una encomienda, una comisión, una misión a la iglesia. De la misma forma que Él fue enviado por el Padre, Él envió entonces la iglesia, los discípulos. Al comisionarlos, Él también los capacitó, dándoles el Espíritu Santo, soplando el Espíritu Santo sobre ellos para que el Espíritu Santo entrara en ellos y entonces capacitarlos para llevar a cabo a la misión que el Señor les había entregado. Y tercero, Él los convenció de su fe en Él, al fortalecer su fe, teniendo un encuentro directo con Él, con Cristo. Segundo, al dar testimonio a otros. Y tercero, a través de la palabra escrita de Dios. Aquí en Juan capítulo 21 vamos a mirar que varios días pasan después. Y Cristo se encuentra de nuevo con los discípulos. Pero el propósito del encuentro es diferente ahora. Y vamos a mirar esta noche, entre esta noche y el día miércoles, el ministerio de Cristo en Juan capítulo 21. Por favor, póngase de pie para leer con reverencia la palabra del Señor. Dice la palabra: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor,
tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Aquí en este pasaje vemos que varios días habían pasado desde el encuentro que nosotros estudiamos en la mañana en Juan capítulo 20. Y ya Pedro y sus otros discípulos habían vuelto a sus rutinas normales. En el versículo 3, Pedro dice, voy a pescar. Y entonces los discípulos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Ellos fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces aquí un día Pedro dice, voy a pescar. Nótese que él no invita a nadie a pescar con él. Simplemente él decide que él va a hacerlo y ellos deciden acompañarlo. Y vemos que ellos no eran muy fructíferos en su empresa esa noche. No sabemos la cantidad de tiempo que ellos pasaron, pero sabemos que ellos pasaron la noche entera sin pescar nada, porque dice que ya era de noche y no habían pescado nada, y se encontraron con Cristo cuando ya amanecía el día. Y sabemos entonces en el versículo 4 que ya en la mañana cuando el sol estaba subiendo, ya no habían pescado nada. No habían pescado nada. Y Jesús aparece en la costa. Y ellos no lo reconocen. Y Él les pregunta si ellos tenían hambre, si ellos tenían algo, si ellos tenían algo de comer. Él dice en el versículo 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Ellos habían sido un fracaso durante la noche. No había fruto. Y entonces Jesús les dice en el versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis peces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, según el versículo 6. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es el apóstol Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan se da cuenta que es Jesús y él dice a Pedro, y Pedro entonces pone su ropa y él entonces se echa en el agua. Entre paréntesis, él no estaba desnudo. Algunos piensan que estaba ahí desnudo. ¿Por qué un hombre va a estar desnudo en una barca con otros hombres? Y eso era de vergüenza para los judíos, mostrar la desnudez. Entonces, simplemente estaba con su ropa interior y puso su ropa exterior y se echó en el agua. Entonces, los discípulos llegan a la costa y ellos entonces arrastran la red y habían logrado 153 peces. Hermano Juan Madera, ¿eso es mucho? ¿Dónde está Juan? ¿Quisiera usted 153 peces? Me imagino que la hermana Betty no quisiera 153 peces en la casa, porque no hay dónde guardarlo, ¿cierto? Pero 153 peces. Y entonces Jesús prepara el desayuno para ellos y los invita a comer con él. Él dice en el versículo 12, venid, comed. Y según el versículo 12, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor.
Vino pues Jesús y tomó el pan, y les dio, y asimismo del pescado. Entonces Jesús después dirige su atención hacia una persona. ¿A quién? A Pedro. Y le pregunta 3 veces si Pedro le amaba. Y Pedro dice que sí, y cada vez Jesús le dice que debería de apacentar a sus ovejas, debería pastorear sus ovejas. ¿Qué deberíamos pensar, mis hermanos, acerca de Pedro? Porque la verdad de las cosas, en este momento, en este pasaje, aparte de Cristo, Pedro es el personaje central de este pasaje. Realmente no es Juan y no es los otros discípulos, es Pedro. Aunque todos los discípulos estaban presentes, él es el enfoque de este pasaje. Mi pregunta es, ¿cuál era su estado de mente, de pensar, su estado espiritual en ese momento? Uno debería pensar, bueno, él estaba quizás emocionado al ver al Cristo resucitado y teniendo victoria sobre la muerte. Pero el inicio del pasaje nos enseña que realmente él no estaba en un buen estado. Creo que todavía Pedro tenía, por decir, sentimientos de culpa, se sentía culpable, tenía un sentimiento de culpa del hecho que él había abandonado a Cristo como los otros discípulos cuando las autoridades judías llegaron con Judas para tomar Cristo preso. Pero mis hermanos, Pedro no solamente abandonó al Señor Jesucristo, Pedro negó al Señor Jesucristo. No hay relato en el Nuevo Testamento que los otros discípulos en algún momento negaron a Cristo. Pero sí sabemos que Pedro, cuando fue confrontado por los judíos y le preguntaron si él había, o declararon que él estuvo con Cristo, él negó 3 veces que él estuvo con Cristo. Y me imagino que al él oír el gallo, y él oír un gallo en cualquier momento, porque se supone que después de ese día ha escuchado otros gallos cantar, le recordaba del hecho que él había negado a Cristo 3 veces. Después de haber dicho que iba a morir por Cristo, y Cristo le dijo, no, tú me vas a negar 3 veces, y a la tercera vas a escuchar el canto del gallo. Y él entonces, al oír cada vez el canto del gallo, recordaba que él había negado a Cristo. Y en este momento, en Juan capítulo 21, me imagino que él estaba muy mal. Estaba contento que Cristo estaba resucitado, pero me imagino que él se sentía con vergüenza y con mucha culpa. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hermanas, ¿de qué maneras nosotros negamos a Cristo en nuestras vidas? Cuando nosotros pecamos, desobedecemos o somos indiferentes hacia Él y su palabra, lo negamos. Por nuestros hechos y actitudes y pensamientos y sentimientos, negamos que Él es el Señor. Cuando nosotros nos mantengamos callados, nos mantenemos callados cuando alguien toma el nombre del Señor en vano. O tenemos vergüenza de cargar una Biblia. O cuando alguien en el medio de nosotros critica a Dios o critica a Cristo y nosotros nos mantenemos callados y tenemos vergüenza o temor de decir algo, negamos que Cristo es Señor. Cuando nosotros descuidamos de nuestra relación con Él en nuestro diario vivir, cuando ni pensamos acerca de Él, cuando no consultamos a Él, negamos que Él es Señor. Cuando nosotros descuidamos el ministerio que Él nos ha dado, nuestro matrimonio, nuestra familia, un ministerio en la iglesia, negamos que Él es el Señor.
Y hay muchas razones, mis hermanos y mis hermanas, por las cuales nosotros nos podemos encontrar en una situación parecida a la de Pedro, llenos de sentimiento de culpa, llenos de vergüenza, llenos de tristeza, llenos de falta de perdón para con nosotros mismos, agarrados al pasado, aferrados a los fracasos de ayer. Todos nosotros hemos tenido tiempos de derrota, de flaqueza, de debilidad, de fracaso en la vida cristiana. Todos nosotros hemos tenido momentos en que no hemos sido lo que deberíamos ser, donde no hemos dicho lo que deberíamos decir, donde no hemos sentido lo que deberíamos sentir, donde no hemos pensado lo que deberíamos pensar. Y al contrario, hemos hecho, pensado, sentido todo lo que no deberíamos pensar y hacer y sentir. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros hemos fracasado en la vida cristiana en algún momento. Todos nosotros hemos sido Pedro en algún momento de nuestra vida cristiana. Y vivir en este estado de culpa, de vergüenza y de fracaso nos hace sin fruto, no fructíferos para Cristo. Recuerden, mis hermanos, que hemos sido salvos no solamente para traernos a una relación con Dios a través de Cristo, sino para que seamos usados por Dios en Cristo también. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el Señor espera que nosotros tengamos fruto. Que cuando vamos a salir a pescar, va a haber peces en nuestra vida. Amén. Él espera fruto en nuestra vida. Hemos sido salvos no solamente para ir al cielo, sino también para vivir vidas de fruto en la tierra. Y entonces, al estar en este estado de culpa, de vergüenza y de fracaso, no podemos tener fruto para el Señor. El Señor quiere que abundemos en fruto, que seamos fructíferos como cristianos. Y vivir así como Pedro estaba viviendo en ese momento no es el deseo del Señor para su pueblo. No quiero espiritualizar necesariamente el hecho de que Pedro fue a pescar y que él no sacó muchos peces, pero nos da un retrato interesante para considerar. Recuerden lo que Jesús le dijo a Pedro en su primer encuentro con Pedro. Búsquelo, Mateo 4:18. Mateo 4:18. Mateo 4:18 al 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Jesús le había dicho a Pedro que debería dejar su red y que él haría de Pedro un pescador de hombres. Y aquí en Juan capítulo 21, Pedro hace el opuesto. Él toma la red y no logra pescar ni un pez de pescado.
Y eso es como nosotros somos cuando estamos en la misma condición que Pedro, llenos de culpa, vergüenza, tristeza, falta de perdón. Y lo que vemos en este capítulo de este pasaje de Juan capítulo 21, mis hermanos, es la restauración de Pedro. Y al final, Jesús le dice a Pedro que debería de seguirlo, que es lo mismo que le dijo en Mateo capítulo 4, que fuera en pos de él y le siguiera. Jesús renueva su encomienda para Pedro. Para el Señor, aunque Pedro había negado al Señor y estaba mal con el Señor, Pedro no era basura entonces dañada que el Señor iba a sacar fuera y tirar. Al contrario, lo restauró. Y entonces, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, habrá tiempos, hay tiempos seguramente en la vida de cada uno de nosotros en que el Señor va a tener que restaurar a nosotros porque hemos caído. Pedro cayó y fue restaurado, y cada uno de nosotros, como Pedro, caemos de vez en cuando, y el Señor es el que restaure a nosotros para que podamos servirle y ser fructíferos una vez más. Entonces lo que quisiera hacer en esta tarde, entre esta tarde y el miércoles, es mirar a los 3 pasos. Nathaniel, ¿cuántos? 3 pasos que el Señor toma para poder restaurar el caído, Pedro en este caso. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por esta tarde que nos ha concedido, Señor. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Pedimos, Señor, que nos dé discernimiento, nos ayude a entender su palabra, y Padre, que su santa palabra hable a nuestras vidas. Cada uno de nosotros en algún momento en nuestra vida cristiana tendremos que ser restaurados, Señor. Y Señor, ayúdanos, Señor, a fortalecer a nuestra fe al estudiar y mirar la vida de Pedro en este capítulo. Como dijimos en la mañana, nuestra fe es fortalecida cuando miramos en la palabra la vida de los creyentes, la vida de los santos, en este caso Pedro, que es esperanza para nosotros mismos, Señor. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Primero, el primer paso para ser restaurado es recordar lo que significa estar en Cristo. Es recordar, mis hermanos. A través en el inicio de este pasaje, vemos que Pedro está solo con los discípulos. Y como hemos dicho, Pedro y los discípulos eran gran fracasos como pescadores esa noche al no conseguir nada después de varias horas de pescar. Y Jesús aparece en la costa, a la orilla del mar, y les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y ellos toman la red y la echan al lado derecho de la barca y se llena de peces. ¿Y qué sucede después? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. El apóstol Juan, el apóstol que Jesús amaba, le dice a Pedro: es el Señor. ¿Por qué Juan dijo esto? ¿Por qué esto impactó a Pedro? Porque nos recuerda de lo que Jesús había hecho en Lucas 5. Busca Lucas 5, por favor. Lucas 5, 1 al 6.
Lucas 5, 1 al 6. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Al mirar lo que Jesús hizo en Juan capítulo 1, Juan y Pedro probablemente recordaron de este evento, donde a pesar de su entendimiento y su experiencia como pescadores, Cristo obró de una manera milagrosa y completamente contraria al conocimiento y experiencia de estos pescadores. Pedro recordó en ese momento en Juan 21 lo que implicaba estar en el centro de la voluntad de Dios, en obediencia a Cristo, donde hay mucho fruto y hay bendición y también hay perdón. Volviendo a Juan capítulo 21, simplemente, mis hermanos, Pedro recordó. Pedro recordó. Y mis hermanos, esto es el primer paso en la restauración. Es que tenemos que recordar cómo es estar en el centro de la voluntad de Dios, a estar en una relación estrecha con Cristo, donde nosotros somos fructíferos para Cristo, donde nosotros tenemos paz y tenemos gozo y tenemos bendición en nuestras vidas. Y también tenemos que recordar el perdón que Cristo ofrece y el perdón que Él compró en la cruz para nosotros y nos da a través de la fe en Él. Hermanos, hay que recordar. Lo que pasa es que el recordar es importante porque cuando nosotros caemos y estamos en pecado y tenemos vergüenza y nosotros sentimos culpa por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, olvidamos de quién es Dios. Amén. Olvidamos de su santidad, olvidamos de su señorío, olvidamos de su soberanía. Y cuando nosotros perseveramos en culpa y vergüenza, también olvidamos de quién es el Señor. Él es amor, misericordia, gracia y perdón. Hermanos, cuando nosotros caemos, si queremos ser restaurados, hay que recordar quién es Él y cómo es estar junto con Él. Yo recuerdo mi cuñada, yo era recién convertido,
Y mi hermano José y mi cuñada Mili, ellos me discipularon. Y recuerdo algo que me dijo mi cuñada. Ella me dijo, Jerry, nunca te dejas descarriar de los caminos del Señor. Porque cuando uno se descarría, está lejos de Dios. Y es difícil, ella me dijo, es difícil volver. Ella era testimonio de que ella se descarrió por varios años. Y el Señor tuvo que quebrantar a ella para que ella volviera a los caminos del Señor. Porque cuando uno está lejos de Dios, uno está lejos y olvida. Amén. Y olvida. Hay que recordar, mis hermanos, hay que recordar la delicia que es estar en el centro de la voluntad de Dios. Hay que recordar la santidad de Dios, hay que recordar la justicia de Dios, la soberanía de Dios. Y entonces, cuando nosotros hemos caído y nosotros simplemente perseveramos porque pensamos que no hay esperanza, no hay gracia, no hay misericordia, no hay restauración, simplemente estamos en un hoyo espiritual, incapaces de salir. Simplemente, mis hermanos, tenemos que recordar de la misericordia de Dios. Tenemos que recordar de la gracia, el amor, el perdón de Dios. Hermanos, hay que recordar. Pedro recordó y por eso él se echó al mar. Cuando nos encontramos en estos momentos donde porque hemos caído, porque hemos negado al Señor de alguna manera y sentimos culpa, vergüenza, tristeza, falta de perdón, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar quién es el Señor. Sí, Él es santidad, Él es justicia, pero también es amor, misericordia y gracia. Y tenemos que recordar los propósitos de Dios en el Evangelio. Recordar que Él nos ama, que Él desea nuestra salvación, Él desea nuestra reconciliación, Él desea nuestra santificación, nuestro servicio y nuestro fruto. Busca Romanos 8:31 al 32, por favor. Romanos 8:31 al 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, considera el sacrificio y el amor en lo que Dios ha hecho por nosotros al comprarnos, a redimirnos y al salvarnos. Él está dispuesto a perdonar el arrepentido. Amén. Cristo estaba dispuesto a perdonar a Pedro. Perdonó su incredulidad en Lucas capítulo 5 y volvió a perdonar a Pedro en Juan capítulo 21. ¿Por qué? Hermanos, si Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna, Él también está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros en la vida cristiana caemos en el camino. Es lo que estoy tratando de comunicar aquí. Recuerda los propósitos de Dios en el Evangelio. Él nos salvó y también está dispuesto a perdonarnos en el camino hacia el cielo. Entonces, recuerda quién es Dios, amor, misericordia, gracia de lo alto. Recuerda los propósitos de Dios en el Evangelio. Él está dispuesto a perdonar a sus hijos. Y tercero, recuerda las promesas de Dios en su palabra. El Señor promete a perdonarnos, a restaurarnos, a reconciliarnos como creyentes cuando caemos. Cuando nosotros caemos cortos de la estatura, la plenitud de Cristo. Busque Proverbios 28:13. Proverbios 28:13.
Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor promete misericordia al que confiesa y aparta de su pecado. 1 de Juan 1:8 al 9. 1 de Juan 1:8 al 9. Dice la palabra, 1 de Juan 1:8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, y esto está dirigido a creyentes, hermanos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gálatas 6:1 al 2. Gálatas 6:1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Esto nos enseña, mis hermanos, que la restauración es posible. El Señor ofrece restauración. Entonces, recuerda quién es Dios. Recuerda los propósitos de Dios en el Evangelio. Recuerda las promesas de Dios. Hermanos, recuerda cómo es vivir en el centro de la voluntad de Dios, en comunión con Dios a través de Cristo, en una relación con Cristo. Voy a leer estos pasajes, no hay que buscarlo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si seguimos ese pasaje, esas bendiciones espirituales incluyen adopción. Somos hijos de Dios. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos perdonados por Cristo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es dado a nosotros, donde uno puede estar en una situación difícil en este momento, y el Señor le da paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene sentido para el mundo. El Señor le puede dar paz. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, no solamente tenemos bendiciones espirituales, no solamente tenemos paz, sino tenemos un Padre que suple nuestras necesidades. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido necesidad y el Señor ha suplido esa necesidad de una manera milagrosa? Amén. 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Somos protegidos del maligno al estar en Cristo. Hermano, hermana, ¿recuerda usted cómo era viviendo en comunión con Dios? ¿Recuerda usted esos tiempos? Me hace recordar de la parábola del hijo pródigo. Busca Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. De versículo 11 en adelante. Pero voy a dar repaso de la historia. Había un hombre rico con 2 hijos. Uno de ellos pidió su herencia antes que su padre muriera. Su padre le dio su herencia y él fue a una tierra lejana, lejos, y desperdició de su herencia con una vida disoluta.
Después de haber gastado todo, él tuvo que buscar trabajo. Y encontró trabajo atendiendo a cerdos, que era algo asqueroso para un judío. Y él comía la misma comida que comían los cerdos. Y algo increíble sucedió mientras él estaba entre los cerdos. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La frase en el versículo 17 clave es, y volviendo en sí. Hermanos, el hijo pródigo recordó en ese momento. Recordó cómo era vivir en la casa de su padre. Y recordaba aún de las bendiciones que los siervos de la casa tenían. Por lo menos tenían pan. Y entonces al recordar, él después volvió a casa. Hermano, hermana, ¿recuerda usted cómo fue estar en la casa de su padre? ¿Recuerda el pan, la comida, las bendiciones de morar en la casa de su padre? Es tiempo de recordar. Si estás lejos de Dios en este día, si has caído, si estás viviendo una vida cristiana sin fruto, el primer paso es recordar. Recuerde. Segundo paso. Después de recordar, hay que arrepentir. Después de recordar, hay que arrepentir y volver a Cristo. Volvemos a Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21. Entonces habíamos llegado al punto en la historia cuando Pedro recordó. Amén. Y Pedro entonces al recordar, ¿qué hizo Pedro? Puso su ropa y se echó en el mar. Amén. Versículo 7. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. La respuesta de Pedro al poner su ropa y al echarse al mar era porque él había recordado. ¿Por qué se echó al mar? Porque él quería llegar a la orilla del mar donde estaba Cristo. Después de Pedro recordar de las bendiciones de estar junto con Cristo y de recordar su perdón que él había recibido de Cristo en Lucas capítulo 5, él se echó en el mar. Él buscó a Cristo. Él fue hacia donde Cristo. Y podríamos decir que él volvió a Cristo. Ya él no quería estar en la barca, sin fruto, solo, en desespero. Él quería estar junto, cerca de Cristo. ¿Y cómo se llama este proceso de volver que se menciona en las Escrituras? Se arrepintió. Es arrepentimiento. Él tuvo un cambio de mente acerca de quién era él y dónde estaba él. Y él decidió quién él quería ser y a dónde él quería estar. El arrepentimiento es volver y es el segundo paso de la restauración. Muchos recuerdan de lo que nosotros hemos conversado. Muchos recuerdan de cómo era estar en la casa de nuestro Padre. Muchos recuerdan de cómo era la bendición de estar en la vida de Cristo, junto con Cristo, en el centro de la voluntad de Dios, teniendo las bendiciones espirituales, teniendo esa paz
que pase todo, que te sobrepase todo entendimiento, teniendo esa protección que el Señor provee, teniendo la provisión que el Señor provee. Muchos recuerdan, pero no quieren arrepentirse. Amén. Muchos recuerdan, pero no quieren arrepentirse. Y eso sucede por dos motivos. Algunos quieren aferrarse a las cosas que los mantiene en la barca. Vamos a usar la metáfora de la barca. Muchos se aferran a su pecado y no quieren apartar del pecado. Para recibir el perdón de Dios, ¿qué hay que hacer? Confesar y apartar. Dice Proverbios 28:13. Hay que confesar y apartar. Y algunos no quieren apartar, porque todavía tienen amor. Sí recuerdan y anhelan estar junto con Cristo, pero no quieren dejar algo. No quieren dejar de la barca. Y otros simplemente tienen orgullo. Y no quieren admitir y reconocer y doblarse delante del Señor. Saben que lo mejor es estar con el Señor, pero el cochino orgullo impide que se rinden delante de Cristo. Si queremos misericordia, si queremos restauración, tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento en la mente y también en acción. ¿Cómo se ve el arrepentimiento? Hay varias etapas por las cuales alguien pasa para mostrar arrepentimiento. Hay una etapa intelectual, donde entendemos con nuestra mente y nos damos cuenta que nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras emociones son una ofensa para con Dios. Que hemos ofendido a Dios. Y entonces, en otras palabras, vemos a nosotros como Dios nos mira. ¿Me entiende? Entendemos que estamos mal con Dios. Segundo, hay una etapa emocional, donde como resultado de entender intelectualmente que estamos mal con Dios, sentimos tristeza, dolor en nuestra alma por lo que nosotros hemos hecho. Y creo que Pedro estaba en esta etapa cuando estaba en la barca. Pedro estaba triste. Pedro estaba cargado. Pedro tenía sentimientos de culpa. Por eso se pone triste cuando Cristo le pregunta 3 veces si le ama. Pedro sentía tristeza en ese momento. Pero hay una tercera etapa, mis hermanos, y es la etapa volicional de la voluntad, donde como resultado de lo que nosotros entendemos y sentimos, tomamos acción. ¿Qué tipo de acción? Apartar de nuestro pecado y volver a Cristo. Salir de nuestra barca y nadar hacia la orilla donde está Cristo. Hermanos, arrepentimiento y fe son 2 lados de la misma moneda. Y aquí vemos que Pedro, al tirarse de la barca e ir hacia Jesús, podemos ver que arrepintió y creyó en Cristo. Recuerde lo que dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que confesar, pero hay que apartar también. Y esto es el retrato perfecto de lo que es el arrepentimiento. Hermanos, hermanas, una vez que nosotros recordemos, es tiempo de arrepentirse y volver hacia Cristo. Es tiempo de
echarse de la barca, de la soledad, de la culpa e ir hacia Cristo. Eso significa confesar nuestro pecado delante de Dios. Y significa también apartar de ese pecado, huir de ese pecado, apartarse de esa culpabilidad, apartarse de esos sentimientos de imperdonabilidad, apartarse de lo que nos mantiene en la barca, y significa ir hacia Cristo. ¿De qué manera entonces podemos ir hacia Cristo? Primero, buscar obedecerle, reafirmar que Él es de verdad el Señor de nuestra vida, que Él es nuestro amo, que Él es nuestro maestro. Implica, segundo, buscar a consagrar a nuestras vidas hacia Él de nuevo, apartándonos de las prácticas pecaminosas e enfocar nuestras mentes, corazones y sentimientos y cuerpos hacia Él y en Él. Tercero, debemos de buscar oírle, volver a leer su palabra, volver a exponernos a la predicación, la proclamación, la enseñanza de su palabra. Cuarto, debemos de buscar comunión con Él de nuevo, buscar tener comunión con Él, devocionales, orar con Él, mostrar devoción hacia Él. Debemos de buscar tener comunión con otros creyentes otra vez. Ser parte de un cuerpo local de creyentes, una iglesia. Y final, buscar a servirle de nuevo, donde nosotros dedicamos nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos para servir a Cristo y cumplir la misión, la comisión que Él nos ha dado. ¿Qué te impide hoy día a salir de la barca y buscar ser restaurado por Cristo? ¿Tienes temor que Él no te va a recibir? Él promete en su palabra que te recibirá. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel. Nosotros no somos fieles, pero sí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y recuerda la figura del padre del hijo pródigo, que recibió su hijo sin pregunta. Lucas 15:20 dice, y levantándose, vino a su padre. El hijo pródigo fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Su Padre es celestial. Su Padre celestial está dispuesto a hacer lo mismo. Pero la pregunta es, ¿eres demasiado orgulloso para volver en sí y volver a su Padre? Dice, busca Santiago 4:6 y terminamos con este pasaje. Santiago 4:6 al 10. Santiago 4:6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si somos soberbios, Dios nos va a resistir. Y nadie quiere que Dios lo resiste. Porque uno no va a ganar, uno va a perder. Pero si somos humildes, si acercamos a Dios en humildad, Él se acerca a nosotros. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, según el versículo 10, Él nos exaltará. Amén. Entonces,
los primeros dos pasos para ser restaurado. Primero, recordar. Amén. Segundo, arrepentir. Y el miércoles entonces vamos a estudiar el tercer paso. Termino con esta ilustración. El 24 de febrero de 2001, una niña canadiense de 1 año llamada Erika salió de su casa y pasó toda la noche en el invierno de Edmonton. No sé si usted ha ido a Canadá, pero Canadá es fríísimo. Cuando su madre, Leila Nordby, la encontró, Erika parecía estar totalmente congelada. Sus piernas estaban rígidas, su cuerpo congelado, y todas las señales de vida parecían haber desaparecido. Erika fue tratada en el Centro de Salud Infantil de Edmonton, donde fue reanimada. Para asombro de todos, no parecía haber ningún señal de daño cerebral y los médicos le dieron a Erika un pronóstico limpio. Cuando un cristiano se desvía, su corazón se enfría hacia el Señor, pero Dios puede restaurar el primer amor del cristiano si se arrepiente. No hay nadie tan congelado para Dios que Dios no puede vivificar de nuevo. Amén. Pero la clave es recordar y arrepentirse, mis hermanos. Oramos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad. Y pedimos, Señor, que primero, Señor, que esto sea, en la historia de Pedro, sea de advertencia para nosotros. Del punto, Señor, que uno puede llegar en su vida cristiana, Señor. Negando a Cristo y viviendo una vida sin fruto de soledad. Pero también no solamente advertencia, sino de esperanza es este pasaje, Señor. Que nos anima, Señor, que si nosotros nos encontramos en esa situación, hay esperanza. Ayúdanos, Señor, a recordar, siempre tener en mente la bendición de estar en el centro de la voluntad tuya, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor, a vivir vidas de arrepentimiento. Padre, si hay alguien en medio de nosotros, aquí físicamente o virtualmente a través de las cámaras, y se encuentra en este día como Pedro en la barca, Padre, obre en la vida de esa persona, para que se dé cuenta, para que se recuerda de la bendición, del deleite que es vivir cerca de ti, Señor, donde puede haber abundancia de peces, Señor. Padre, ayúdales a recordar y también a arrepentirse, Señor, para que usted pueda restaurarlos, para que sean creyentes fructíferos para su gloria. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Bendiga a todos mis hermanos aquí presentes y los ausentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.